transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chihuahua. Estamos nada menos que en la institución benemérita y centenaria Escuela Normal del estado de Chihuahua, profesor Urias Valderraín. Y pues bueno, aquí estamos en público. Bueno, nos visitan varios alumnos de aquí de la escuela y pues nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y pues ya les mandaremos también las fotos. Y también está aquí con nosotros el profesor Francisco, que es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro querido y amado México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros amigos que están el día de hoy aquí con nosotros. Efectivamente estamos haciendo la transmisión en vivo, no solamente por Urus Radio, sino en un salón que fue acondicionado o está siendo acondicionado para poder hacer esta transmisión. Entonces tenemos varios de nuestros amigos alumnos y alumnas de esta institución para escuchar esta transmisión. Entonces con mucho gusto de estar por aquí, licenciada. Sí, de verdad que estamos muy contentos. Ha sido hermoso conocer Chihuahua, yo no lo conocía. Ya nos dio un pequeño tour el profesor Luis, muchas gracias. Y pues bueno, aquí estamos. Los saludos, soy Doris y estamos la fecha del día de hoy. Se me va. Díganme la fecha porque es lunes 21, ya ni sé en qué día vivo, profesor. El lunes 21 de febrero de 2022. Y pues bueno, vamos a continuar con la serie de Antonio López de Santa Anna en el episodio número 8. ¿Estamos bien? Así es, licenciada. Así es, continuamos con esta serie. Y bueno, siempre nos sorprendemos, ya habíamos tenido la oportunidad de estar aquí en Chihuahua, pero siempre nos sorprendemos, cada día aprendemos más y sabemos que nuestro país está lleno de historia. Hace rato comentábamos, cuando planeábamos terminar Urus Radio, pues no hay manera de decirlo, puesto que siempre salen nuevas historias, nuevas cosas que vamos aprendiendo. Hicimos un recorrido por el centro histórico de Chihuahua. Y bueno, como dato adicional, pues todos conocemos a la Bella Airosa, que es la ciudad de Pachuca, Hidalgo, o hablemos de La Ventosa, allá en Chiapas, sí, la región de Chiapas, pero no me imaginé que hubiera un viento tan fuerte aquí en Chihuahua. Sí nos recibió el viento bastante fuerte, no me lo imaginaba, pero bueno, así es el clima por aquí, hace calor, hace frío, hace viento, como en muchas partes de nuestro país, licenciada, que de pronto nos platican que viven todas las estaciones del año en un solo día. Bueno, pues hoy no fue la excepción. Así es, profesor. De hecho, algunos de nuestros amigos que están aquí, que nos conocen, que nos siguen, igual nos dicen que cómo nos recibió el clima el día de hoy. De hecho, por acá nos mandan mensajes. Tony, Barba dice, manden saludos también a Casas Grandes. Pues sí, muchos saludos para allá. Y pues bueno, aquí estamos totalmente en vivo desde Chihuahua. Bueno, y tenemos una cita con nuestros amigos. El día de mañana, profesor. El día de mañana vamos a estar, quedamos que a las 9 de la noche, ¿verdad? Así 9 es. de la noche en el kiosco que está en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Ahí frente a la catedral. Ahí nos vamos a reunir con quienes lleguen, amigos de aquí de Chihuahua, que nos estén escuchando, con quienes lleguen. Vamos a reunirnos con nuestros amigos. Una plática banquetera totalmente, como lo hemos hecho en otras ciudades del país. Y bueno, los esperamos mañana. Llegue quien llegue, ahí nos vamos a reunir 9 de la noche para estar platicando, saludándonos, tomándonos fotografías y con el gusto de estar por aquí en Chihuahua. Entonces, ¿usted me da luz verde, licenciada? Adelante, profesor. Adelante, que ya están deseosos de seguir conociendo más de este gran personaje que es Antonio López de Santa Anna. Bien, licenciada, pues comenzamos. Creo que
Han llegado varios comentarios al chat, licenciada, sobre que se ha ido cambiando un tanto la imagen de Antonio López. Sí es un personaje sumamente controversial de nuestra historia, pero es más lo que se dice de él que no es correcto que lo que sí es. Aquí no lo vamos a defender, vamos a decir las cosas como las hemos estado investigando. Tenemos diferentes fuentes, diferentes historiadores del cual estamos tomando los datos. Y bueno, ya echamos para abajo ese mito de que él había cedido o había reconocido la independencia de Texas. No fue así. No reconoció la independencia de Texas. Lo único que hizo Santana fue autorizar o decirles que él iba a conseguir que el Congreso de México autorizara que una comisión tejana se presentara en la Ciudad de México para dialogar o negociar. Es lo único que concedió Santana. Y bueno, otra de las acusaciones más fuertes contra Santana es de que él nos entrega en la guerra del 47 y de que él vendió el territorio nacional, lo cual es completamente falso. Sí, y de eso vamos a platicar precisamente el día de hoy, licenciada, porque nos quedamos en aquellas fechas de agosto de 1847, cuando el ejército norteamericano está a punto de entrar a la Ciudad de México, después de la derrota que sufre el ejército mexicano allá en Cerro Gordo, muy cerca de Jalapa. En las fuerzas de Winfield Scott, sí, avanzan hacia la Ciudad de México, se quedan un tiempo en la ciudad de Puebla que los recibe, gente importante de Puebla los recibe con los brazos abiertos a los norteamericanos. Platicábamos la semana pasada que increíblemente se sabe de cuando repicaron las campanas cuando entraron los franceses, pero casi no se menciona que también repicaron las campanas en Puebla con la entrada de los norteamericanos por orden del clero, ¿sí? Y que prohibió que se hiciera algo contra los soldados norteamericanos e inclusive amenazó con la excomunión. De todo esto platicamos la semana pasada. Y bueno, está a punto de entrar Winfield Scott, viene hacia la Ciudad de México, va a entrar por el lado oriente a la ciudad, lo que si conocen la Ciudad de México, ahora es la calzada Ignacio Zaragoza. Le decíamos que hay un cerro, todavía existe, se le conoce como el Peñón Viejo, que está sobre esta calzada Ignacio Zaragoza, y ahí es donde se decide esperar a las fuerzas norteamericanas. Y comentábamos que de pronto ellos se dan la vuelta, gira el ejército norteamericano y pretende entrar por el sur de la Ciudad de México, cambiando por completo los planes defensivos de Antonio López de Santana. ¿Qué sucede ahí? Bueno, los historiadores aquí en México dicen fue un error de Santana, o algunos historiadores, fue un error de Santana, tan fácil que le dieron la vuelta a los norteamericanos. Pero si nosotros leemos los diarios, si leemos varias cartas, varios apuntes de soldados norteamericanos que después escribieron mucho sobre esta guerra, entre ellos, y que ya lo hemos mencionado, Robert Lee, ¿sí? Ahorita van a ver qué más escribió Robert Lee, que era uno de los comandantes, pues nos dicen que fueron alertados por la Mexican Spy Company. Fueron alertados. Esto es esta compañía mexicana de traidores, ¿sí? Este grupo de traidores, este grupo de bandoleros, ¿sí? Encabezados por Manuel Chato Domínguez. Son los que avisan a Scott que hay una trampa puesta en el Peñón, como les decíamos. Mientras los norteamericanos van a entrar hacia el Peñón, ¿sí? Juan Álvarez y Gabriel Valencia los van a acorralar. Van a llegar por la retaguardia y sobre todo la caballería de Juan Álvarez. Entonces, de pronto los norteamericanos de la nada se dan la vuelta y pretenden entrar por el sur. ¿Pero qué creen, amigos? El sur, quien conoce la Ciudad de México, o bueno, ¿quién no conoce el Estadio Azteca? El Estadio Azteca, que es el Coloso de Santa Úrsula, así se le conoce, pero que está en pleno Pedregal de San Ángel. Toda esa zona es una zona volcánica llena de lava del volcán Xitle, ¿sí? Hasta el día de hoy es una reserva ecológica, es difícil pasar por ahí, estamos hablando con la tecnología de ahora de estos años, es difícil cruzar por ahí, pero en aquellos años era prácticamente imposible cruzar
¿sí? Por el Pedregal. Es una barrera natural, ¿sí? Solamente hay un paso por el sur, que es por el rumbo de Coyoacán. Es el único paso que hay. Santana, cuando se entera que las tropas norteamericanas se giran hacia el sur de la ciudad, decide mover a miles de soldados mexicanos, ¿sí? Hacia el sur para bloquear el único paso posible que tenían los norteamericanos para poder entrar al valle. Y nombra ahí al general Gabriel Valencia, que ya lo hemos mencionado muchas veces. El general Gabriel Valencia lo nombra como comandante para él detener a los norteamericanos. Subrayo, amigos, para detener a los norteamericanos, ¿sí? Mientras él preparaba una emboscada con la caballería para meterlos en una especie de bolsa. Ese era el plan de Santana y fue un plan elaborado con los demás generales que estaban ahí presentes. Pero ¿qué sucede, amigos? ¿Qué sucede? Que el 19 de agosto, ¿sí? De la nada, Gabriel Valencia ataca a los norteamericanos. Los ataca. Entonces, Valencia nota que los norteamericanos están en una muy mala posición, que no saben cruzar por el Pedregal, ¿sí? Y decide lanzarse al ataque. Y de pronto tiene a los norteamericanos rodeados. Gabriel Valencia tenía a lo mejor del ejército mexicano, los que eran veteranos de la Angostura, veteranos de Cerro Gordo, los que habían estado peleando en varias batallas. Lo mejor de nuestro ejército lo tenía Gabriel Valencia, y los lanza al ataque y está a punto de derrotar a los norteamericanos, y cuando está a punto manda a decir: necesito refuerzos, necesito que llegue la caballería, que llegue la artillería con Santana y que los hagan pedazos, los tengo rodeados. Y Santana no se mueve. Santana se queda en una loma junto con toda su gente viendo desde lejos la batalla, y Santana no se mueve. Y Juan Álvarez tampoco se mueve. Entonces Gabriel Valencia se molesta mucho, dice: esto es una traición, me están dejando solo, ¿sí? Que puedo decir que después, cuando se les hizo juicio, lo que dijo Santana es que no era posible cruzar por el Pedregal, no era posible cruzar. Entonces, que nunca hubieran llegado, ¿sí? Y solamente se hubieran metido entre puras piedras y ahí hubieran sido presa fácil, que era un suicidio hacer eso, cruzar el Pedregal. Mas sin embargo, amigos, este Pedregal sí lo cruzan los norteamericanos. Y ellos son los que llegan, se rehacen de la sorpresa que les da Gabriel Valencia, llegan por la retaguardia de Gabriel Valencia, cruzando el Pedregal de noche, con lámparas de aceite, van cruzando de noche, noche lluviosa, y sorprenden a Gabriel Valencia por completo, ¿sí? Y comienza la desbandada del ejército mexicano. Entonces, la pregunta es: ¿cómo supieron los norteamericanos cómo pasar por el Pedregal? ¿Cómo lo supieron? Si Santana no pudo, Juan Álvarez no pudo, la gente no sabían cómo cruzar, sabían que era una barrera natural. Los norteamericanos sí pasaron. Bueno, amigos, vámonos a las memorias de Robert Lee, ¿sí? Comandante norteamericano, uno de los comandantes norteamericanos, y que se acuerdan que les platicamos que para la batalla de Cerro Gordo, él mismo confiesa que él sobornó a la gente para que le dieran un paso y poder llegar por la retaguardia de Santana. Bueno, pues en las memorias de Robert Lee, él afirma que fueron los poblanos, él se refería a los poblanos, o para él a los poblanos, la gente de la Mexican Spy Company. Ellos, así les decían, los poblanos. No estamos hablando de gente como el gentilicio, de que hablar de toda la ciudad de Puebla. No, claro que no, sino así se les apodaba ese grupo de traidores. Ellos que conocían, eran bandoleros, conocían los caminos, las brechas, etcétera. Ellos son los que le dicen a Robert Lee por dónde cruzar, precisamente, y atrapar a Gabriel Valencia, al cual pues lo destrozaron, y destrozaron lo mejor de nuestro ejército. No para ahí, amigos, no para ahí. La semana pasada, algunos de los comentarios que nos hacían por correo nos decían que se enojaban, decían: es que escucho esa parte de la historia y me enojo, ¿cómo es posible que hayamos hecho todo eso? Bueno, pues no termina. Si nos enojamos, amigos, espérense un momentito más y verán
todavía lo que falta, ¿sí? Santana lo que dice al ver el desastre del ejército mexicano es replegar al ejército y defender la ciudad. Ya no hay de otra. Entonces da la orden al general Rincón, ¿sí? De defender el paso que había, les digo, a la altura de Coyoacán, defender el paso a la Ciudad de México, para dar tiempo de armar la defensa de la Ciudad de México, ¿sí? Armar la defensa. Y se concentra esta orden de detener a los norteamericanos en el exconvento de Churubusco, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el exconvento de Churubusco? Es un convento que tiene enfrente un río, solamente hay un puente que cruza, ¿sí? El río es difícil de cruzar, actualmente está entubado, existe todavía el río Churubusco, es una avenida, pero el río está entubado, y es el único paso que hay hacia la Ciudad de México por el lado sur, ¿sí? Es el único paso que hay. Entonces, en ese lugar es donde se apostaron los miembros del batallón de San Patricio, ese grupo de irlandeses, holandeses, belgas, bueno, sobre todo irlandeses, que deciden pasarse del lado mexicano y que son excelentes artilleros y que en la batalla de Monterrey fueron los únicos, ¿sí?, que no perdieron, vamos. Los únicos que no perdieron, que el lugar que les tocó fortificar no pudieron entrar los norteamericanos. Bueno, pues ahora estaban los San Patricios ahí en Churubusco. Estaba a cargo de John Riley, que era su comandante, y van a tener una batalla memorable precisamente ahí en Churubusco. Estaba el general Anaya, el general Rincón, ¿sí? La orden es: detengan a los americanos, deténganlos, pero los americanos aparte se quedan con los cañones que perdió Gabriel Valencia, que para esto Santana da la orden, ¿sí? Gabriel Valencia se retira junto con su gente, de ahí de Padierna, y da la orden: agárrenlo y lo vamos a fusilar. Y Gabriel Valencia se retira. Y aquí, amigos, la historia se convierte en una Y. Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque aquí hay dos historias. Y lo siento, yo sé que hay personas de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos escuchan. Hay gente de la Sedena, hay militares que nos están escuchando en este momento. Para los historiadores en la Sedena, ¿sí?, Gabriel Valencia huye a Toluca y en Toluca muere. Y no se volvió a saber de él, huye de la batalla de Padierna. Mas, sin embargo, otras fuentes históricas mencionan que él, junto con Mariano Arista, ¿sí?, deciden defender Palacio Nacional y se meten con varios de sus hombres a defender el Palacio Nacional ahí en la Ciudad de México. Tenemos dos versiones, pero ahorita vamos a explicar qué fue lo que pasó o cómo lo entendemos nosotros. La cuestión es que los norteamericanos comienzan a avanzar y están los mexicanos metidos en el convento de Churubusco. Se convierte en una batalla cruenta. Por más oleadas que lanzan los norteamericanos, no pueden pasar. Los artilleros irlandeses son excelentes en el manejo de los cañones, ¿sí?, y simplemente no pueden pasar por ese puente. Mas, sin embargo, ya después de varias horas de batalla, se comienza a terminar el parque, ¿sí? Empieza a terminarse el parque. Entonces solicitan más parque. Y es aquí donde la historia, pues, hace otro juicio acerca de Santana, porque se dice que Santana da la orden de que se les envíe parque a los que estaban en el convento, y el parque no era del calibre de las armas de los mexicanos. O sea que por más parque que les llegó, simplemente no lo pudieron utilizar, y viene un ataque tras otro hasta que ya no hay parque. Se acabó el parque. Simplemente no cayó el convento de Churubusco, solamente que ya no hay con qué dispararles. Ya no lo hay. Entonces, no les queda de otra al general Rincón y al general Anaya que rendir el convento. ¿Qué es lo que hacen? Como buenos militares, ponen una bandera blanca. Pero déjenme decirles que poco antes
de esa rendición, ya algunos soldados mexicanos desesperados agarró, levantó una bandera blanca, se le lanza un soldado irlandés, le arrebata la bandera como diciendo aquí nadie se rinde. Los irlandeses no estaban dispuestos a rendirse y continuaron la lucha, les digo, hasta el último disparo. ¿Sí? Entonces los generales sacan la bandera blanca y deciden formar a todos los soldados dentro del convento, formaditos, así en escuadrones, ¿sí? La bandera blanca izada, y van a rendirse con honor. Se abren las puertas del convento para que entren los soldados norteamericanos. Y amigos, ¿quién creen ustedes que entra, sí, al convento? La Mexican Spy Company. Qué raro. Los traidores mexicanos son los que entran al convento. ¿Por qué? Porque los norteamericanos pensaron, esto es una trampa. No los hemos podido derrotar, o sea, no hemos podido pasar. Y de pronto ya nos disparan y dicen, nos rendimos, seguramente quieren que nos metamos ahí, esto va a ser una ratonera, y ahí nos hacen pedazos. Entonces, ¿a quién utilizamos como carne de cañón? Pues a los mexicanos, ¿sí? Entonces, que ya los habían hasta uniformado, ya traían uniforme americano, estos tipejos, y son los que entran y llegan frente al general Anaya, llegan frente al general Rincón, y cuando los ve el general Rincón, pero se le lanza encima a uno de estos tipos y le grita traidor, y le escupe la cara, ¿sí? Los demás soldados lo detienen. ¿Por qué? Porque ve que es un mexicano con ropa norteamericana y que son los que están entrando como triunfadores. La verdad, cualquiera hubiera sentido asco y le hubiera escupido la cara. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, en que si rompió la compostura, claro que tenía que romper la compostura. Hasta después entran, ya que vieron que no era una trampa, entonces ya entran soldados norteamericanos, entran algunos de estos generales, y cuando le dicen al general Anaya, ¿sí?, entréguenos el parque, y le contesta el general Anaya, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Y esta frase se queda como histórica. Realmente no se pierde esa batalla, no se perdió, los americanos no pasaron, pero lograron cruzar porque no teníamos parque. Y era lo que les comentábamos, amigos, las líneas de abastecimiento de los norteamericanos continuaban. Ellos tomaron Veracruz y de ahí seguían llegando barcos y seguían llegando armas. Lo que les decíamos, los norteamericanos estaban tecnificados, mientras que aquí en México, para hacer una bala, una simple bala, una munición, había que hacerla de forma artesanal, en unos pequeños moldes, derretir el plomo, echarlo en el molde, como una especie, hagan de cuenta, como estos exprimidores de limones, ¿sí? Era como se hacía, y se oprimía el plomo fundido y salía ya la esferita, pero había que pulirla a mano, porque se quedaba una pequeña astilla, pues se podía atorar en la pistola. Entonces todas las armas se fabricaban, o bueno, las balas o municiones se fabricaban a mano, mientras que en Estados Unidos ya tenían fábricas de balas, ¿sí? Y ellos podían producir miles y miles de balas, y todo esto llegaba a Veracruz, de Veracruz a Puebla, y de Puebla llegaba a la Ciudad de México. Los mexicanos no tenían armas, ya les platicamos cómo eran los fusiles en ese tiempo, mientras que los norteamericanos ya podían apuntar con un fusil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la técnica de sus rifles arrojaba la pólvora con la que disparaban, se arrojaba por el cañón. Los mexicanos no podían apuntar, ¿por qué? Porque la pólvora les prendía en la cara y tenían que disparar desde abajo, apoyando la culata en el muslo para poder disparar. Obvio que tienen menos puntería, pues aún con eso cayeron cientos de norteamericanos. Con todo y que eran diferentes técnicas de disparo porque eran diferentes armas, bueno, pues con todo y eso, ¿sí?, cayeron cientos de norteamericanos. Fue una batalla sumamente difícil también para ellos. Los norteamericanos, les digo, los mexicanos, bueno, entregan, no hay armas que entregar, o bueno, no hay parque que entregar, y Santana se repliega a la Ciudad de México y decide defender la entrada. Para ese rumbo solo hay dos posibilidades. La garita de Belén, acuérdense que estaba la ciudad casi rodeada por un lago, estaba la ciudad casi rodeada, solamente está la garita de Belén y la garita de San Cosme, solamente esos dos lugares por ese rumbo. Por otros rumbos pues tenemos otras garitas. Bueno, ¿qué pasa? Esta batalla de Churubusco fue el 20 de agosto, ¿sí?
Y ahí lo que hace Santana, ¿sí? Lo que hace Santana es pedir un armisticio, una pequeña tregua para dialogar con los norteamericanos, a ver qué es lo que quieren, ¿no? Y a ver si podemos parar esta guerra. Realmente lo que Santana quería era armar la defensa de la ciudad. Entonces, Winfield Scott, que le estaba costando tantas muertes, acuérdense amigos, en promedio, la guerra de México-Estados Unidos es la guerra donde más muertos han tenido los norteamericanos de todas sus guerras, en proporción, acuérdense, en proporción. Fue una guerra que sangró mucho a los norteamericanos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Santana? Preparar la defensa de la ciudad. Se hace esta tregua, que esta tregua es muy criticada, amigos. Pero sí, el ejército mexicano había perdido en Padierna lo mejor de sus hombres, había perdido cañones. Les decíamos, los cañones norteamericanos eran pequeños, eran ligeros, los movía un caballo, ¿sí? Ahora si los ponían en una carreta los movían rápido, mientras los cañones mexicanos eran grandes, muy pesados. Para mover un solo cañón se necesitaban de 20 a 30 hombres cargándolo. Eran cañones demasiado grandes. Entonces, había que preparar la defensa de la Ciudad de México. ¿Qué sucede? Hay algo que es real, amigos. Dentro de la tregua que piden los norteamericanos, ellos no tienen comida. ¿Por qué? Porque aunque les están llegando armas, no les llegan alimentos. Resulta que la guerrilla mexicana, los guerrilleros, empiezan a atacar los convoys que vienen desde Veracruz, cruzando por Puebla a la Ciudad de México para llevar comida. Los atacan en el camino. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado del padre Jarauta? Después de la caída de Veracruz, Doménico Jarauta se encarga, ¿sí?, de estar atacando a todas estas caravanas que llevaban alimento al ejército norteamericano. Los empieza a atacar. ¿Quién es el que se opone? La Mexican Spy otra vez. Ellos se dedican a eso, a estar cazando a los guerrilleros mexicanos, ¿sí? Nos preguntaban la semana pasada, ¿qué pasó con la Mexican Spy? Ahorita les vamos a platicar lo que sucedió con ellos al finalizar de la guerra. Pero bueno, entonces Santana les da una tregua a los norteamericanos y los norteamericanos les piden permiso al gobierno mexicano para poder comprar alimentos. Esto es increíble, amigos, ¿eh? Es increíble. Pero si no hacían eso, pues el ejército se hubiera ido en contra, o sea, hubieran continuado la guerra. Y en ese momento había una tregua. A Santana no le convenía que siguiera la guerra. En ese momento. Pues resulta que se fueron a comprar. Yo sé que en las ciudades donde nos están ustedes escuchando, en todas las ciudades hay una central de abastos. Allá en la Ciudad de México era la central, todavía no se llamaba central de abastos, era el mercado de la Merced. Pues resulta que se fueron al mercado a comprar comida. Los norteamericanos, con sus carretas y todo, se fueron al mandado, hagan de cuenta. Ya nada más les faltaba su canastita ahí. Se fueron al mandado. ¿Por qué? Porque tenían permiso de las autoridades mexicanas. No fueron a robar, no vamos a exagerar, no fueron a robar, fueron a comprar comida. Pero obvio, comprar costales, guacales, etcétera, mucha comida para el ejército. Y se da cuenta el pueblo. Y cuando se da cuenta el pueblo, de pronto dice, pues son los yanquis, los que nos están invadiendo, los que están afuerita de la Ciudad de México y los dejaron entrar. Esto es una traición. Otra vez la palabra traición. Y la gente espontáneamente comenzó a agarrar lo que tuviera, piedras, palos, lo que tuviera, y empezaron a arrojárselo a los norteamericanos que salieron huyendo de esa zona inmediatamente rumbo a Coyoacán. ¿Sí? Sí, ese tipo de detalles, amigos, son los que nos hacen pensar mal. Los que nos hacen pensar mal. Estábamos leyendo a Will Fowler, precisamente, el Santana héroe o villano, y hace una mención que también hacen otros historiadores, de que Santana recibió en ese momento una cantidad muy fuerte de dinero. Aquí lo que vamos a decir es muy delicado y yo sé que va a haber mucho debate al respecto. Que Santana ahí, cuando esa tregua, recibe mucho dinero. ¿Sí? Sí lo recibió. Sí tuvo contacto con la gente de Polk. Ajá. Los norteamericanos ya no querían seguir esa guerra, que les estaba costando muchísimo. Ya no querían seguirla,
y deciden sobornar al ejército, bueno, sobornar a quien haya que sobornar para que el ejército mexicano no se defendiera. ¿Sí? Esto es muy discutible. A ver, vamos a aterrizarlo. Polk lo que quiere es que la guerra se detenga. ¿Sí? Manda chantajear o sobornar, no chantajear, sobornar a las autoridades mexicanas. Y Santana acepta el soborno. Según Will Fowler. Según Fuentes Mares, igual. Santana lo acepta. ¿Sí? Pero, si nos vamos a la otra parte, resulta que, recuerden, que quien tenía la riqueza en México era el clero. Ellos tenían la riqueza. Y recuerden que cuando comienza la invasión a Veracruz, se da la rebelión de los polcos auspiciada por el clero. Y recuerden que el clero repicó las campanas en Puebla. Y después el clero va a permitir que los norteamericanos duerman en la Basílica de Guadalupe. Y los tratados de Guadalupe Hidalgo se llaman Guadalupe Hidalgo porque se firman en la Villa de Guadalupe bajo el ojo de la iglesia. Santana, cuando llegó a la Ciudad de México, amigos, cuando él va a armar al ejército de la ciudad, ¿sí? Ya no hay dinero y la iglesia no quiere dar un centavo. Por eso hubo tantas rebeliones. Santana, para armar al ejército que va a defender la Ciudad de México, ¿saben qué hace? Y eso sí está perfectamente documentado. Y lo siento si hay personas aquí que detestan a Santana, pero lo que vamos a decir está perfectamente documentado. Santana hipoteca sus haciendas, ¿sí? Hipoteca sus haciendas y con eso consigue dinero para armar al ejército mexicano de su propia bolsa, sus propios bienes. Es más, en la batalla de Cerro Gordo, se nos olvidaba decirles la semana pasada, ¿de qué creen que comía el ejército mexicano? Sacó sus reses, ¿sí? Que tenía Santana, acuérdense que él era dueño de todas esas haciendas, y con sus propias reses alimentó a un ejército de 20,000 hombres. Él los alimentó. Bueno, pues el ejército de la Ciudad de México, él armó al ejército de la Ciudad de México, hipotecando sus bienes. Y se le dice traidor. Cuando él pidió y exigió a la iglesia, y la iglesia dijo, ni un centavo más, no te damos nada. Se va perdiendo y se necesita dinero, porque acuérdense también de que él pide que todos los estados del país le envíen hombres, dinero y armas. Y solo 9 estados contestaron. Los otros eran 18 estados, los otros 9 estados dijeron, nosotros no nos metemos. Así, nos declaramos neutrales. Y no se metieron. Cuando había dado la orden Santana, mándenme gente, necesito gente. Y de pronto le llegan los norteamericanos y le dicen, ¿sabes qué? Te damos tanto dinero, pero paras la guerra. Esto es bien discutible, lo sé, amigos, es muy discutible. Me baso en lo que dice Will Fowler, que dice, Santana aceptó, porque era la única manera de tener dinero para seguir defendiendo al país. Porque el clero ya no estaba dispuesto a dar un centavo más y las arcas públicas no tenían un centavo más. Y si los norteamericanos me van a dar dinero, venga el dinero, órale. Y la prueba está que Santana no se entrega. Les toma el dinero, pero Santana no se entrega. Y se da la batalla de la Ciudad de México, que es una batalla que nada más mencionamos el 13 de septiembre, cuando los niños héroes, pero que no nos damos cuenta del valor de esa batalla y que no fue solo el 13, fue el 13, fue el 14 y fue el 15 de septiembre. ¿Sí? Así como hemos dicho muchas veces aquí en Urus Radio, que de veras haya eco en ese movimiento de varios ciudadanos de Monterrey que están buscando que se nombre heroica la ciudad de Monterrey, pues la Ciudad de México también debiera ser heroica, 2 veces por lo menos heroica. La defensa contra Cortés y la defensa contra los norteamericanos. Pero bueno, vamos para allá. Resulta que Santana recibe ese dinero, lo utiliza para alimentos, lo utiliza para armas, lo utiliza para balas, lo utiliza para pólvora, etcétera, y se prepara para la gran defensa de la ciudad. Después de caer Churubusco, Winfield Scott
recibe la noticia de que en el Molino del Rey, lo que ahorita es la residencia presidencial de Los Pinos, que yo no conocía el lugar y ya que se dio cambio de gobierno y abrieron Los Pinos para que cualquier persona pudiera entrar, es cuando tuve la oportunidad de ir al Molino del Rey. Ahí está el Molino del Rey y ahí se va a dar una tremenda batalla. Los norteamericanos piensan que ahí se están fundiendo cañones, ¿sí? Se están fundiendo estos cañones. Les cuesta a muchos hombres tomar el Molino del Rey y no había tales cañones. Pero se da una importante batalla ahí, donde los norteamericanos son detenidos. Pero otra vez la caballería mexicana no aparece. Y noten ustedes, ¿dónde está la caballería mexicana? No aparece por ningún lado. Y ahí anda Juan Álvarez para todos lados con 4,000 o 5,000 jinetes y no entran en combate. Y los cañones que traen los norteamericanos, que le quitaron a los mexicanos los cañones grandes, los pesados, empiezan a usarlos ellos y comienzan a apuntar ¿a dónde? A Chapultepec. La batalla de Chapultepec, sí, se da desde el día 12. Se calcula que cayeron más de 2,000 cañonazos sobre el castillo de Chapultepec. Más de 2,000 cañonazos. Una tarde, toda una noche, disparo al castillo de Chapultepec. Los demás generales norteamericanos no querían entrar al castillo. Dicen, ¿para qué entramos al castillo? Vámonos directo sobre la ciudad. No, los norteamericanos buscaban, porque el castillo era un símbolo, era el colegio militar. Y acuérdense que los norteamericanos ya tenían su academia de West Point. Muchos de los oficiales norteamericanos en esa intervención ya venían de West Point. Y su escuela es sagrada. Pues vamos a pegarle donde les duele a los mexicanos. En el castillo de Chapultepec, que es el colegio militar. Y cuando saben que los norteamericanos van a avanzar hacia el castillo, viene la orden. Desalojen el castillo, ¿sí? Y los estudiantes del castillo de Chapultepec se rebelan. Las armas estaban guardadas bajo llave, con candados, rompen las cerraduras y más de 50 cadetes deciden quedarse, ¿sí?, en su escuela para defenderse. En las faldas del cerro se le da la orden a Nicolás Bravo, viejo insurgente, ¿sí?, de que defienda la entrada del castillo con unos cuantos hombres. Y a la falta de hombres, le manda Santana al batallón de San Blas, encabezada por Felipe Santiago Xicoténcatl. Y se da la batalla. Los norteamericanos que apuntaban hacia la ciudad de pronto se giran y empiezan a tomar el cerro de Chapultepec. Amigos, híjole, ya cuando alguien trae la suerte en contra, aunque se haga una limpia, caray, resulta que los cadetes y algunos miembros de nuestro ejército llenaron de explosivos la parte alta del cerro, para que en el momento que los norteamericanos fueran subiendo, detonar los explosivos y se viniera toda una avalancha, ¿sí?, de piedras, árboles, etcétera, se viniera toda una avalancha sobre ellos. Y resulta que el soldado encargado de prender la mecha para volar todo aquello, le dan un balazo antes de prender la mecha. Y se queda todo el explosivo a punto de explotar y no explotó. No explotó. Por eso la defensa se había hecho abajo del castillo, porque lo iban a volar. Así de plano lo iban a volar con todo y americanos. Y alcanzan a matar al soldado que lo iba a prender. Se ha dicho cuánto de los niños héroes, empezando que si no existieron. No, sí existieron. ¿Sí? Los 6 cadetes del colegio militar existieron. Vale mencionar que uno es de aquí de Chihuahua, y hoy conocimos un monumento enorme. El Estado se siente orgulloso de haber dado uno de los 6 niños héroes. Estamos hablando de que claro que existieron, sí, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, claro que existieron. Que no eran niños, entendemos la palabra niños como jovencitos de 6, 8 años, no eran niños, eran adolescentes, eran muy jóvenes y deciden quedarse a pelear. Es más, uno de ellos había desertado y se regresó. Y no murió ahí, murió en San Cosme, pero formaba parte del colegio militar. Mueren 6, muchos más quedaron heridos y otros quedaron hechos prisioneros. Murieron 6, por eso se les llama así.
Pero toda esa gente, y perdón, licenciada, por hacer este pequeño paréntesis, porque sí vale la pena mencionarlo, el día de mañana vamos a dar una plática aquí en la Normal del estado de Chihuahua, y vamos a hablar precisamente de los libros de texto, y de cómo han cambiado la historia, los libros. Yo crecí con los niños héroes, yo crecí con Narciso Mendoza, yo crecí con muchas historias que nuestros niños ya no leen, nuestros niños ya no conocen. ¿Sí? Yo crecí con todos ellos y yo me emocionaba, ¿sí? Viendo, imaginándome a ese cadete defender su bandera y arrojarse. Pero aquellos detractores de nuestra historia, y que son como, perdón que lo diga así, como la Mexican Spy Company, ¿sí? Así son. De pronto, todo mérito que haga un mexicano, no solo los niños héroes, cualquier mexicano, todo es criticado. Todo es negado, dándonos una etiqueta a los mexicanos de cobardes, de tramposos, de rateros, cuando estamos muy lejos de serlo. Que tenemos de todo en México, claro, como lo hay en todas partes del mundo. Tenemos de todo. ¿Sí? Pero aquellos años, los cadetes, el solo hecho de que recibieron la orden de se retiran, ustedes no van a pelear, y no obedecen. Cuando un militar tiene que obedecer, como sea, pero tiene que obedecer, y de plano no obedecen, van, rompen los candados, sacan las armas, se ponen a pelear con los norteamericanos, eso ya los hace héroes. Que a lo mejor no se aventó con la bandera, no, pero hubo otros soldados, como Margarito, ¿sí?, que en otras batallas igual se envolvió con la bandera y todavía existe la bandera bañada en sangre. Que ese es un trofeo de guerra, sí es un trofeo de guerra, y por eso los norteamericanos quieren que les regresemos la bandera del Álamo, porque es un trofeo, y no se las vamos a regresar. No se las vamos a regresar. Es un trofeo de los mexicanos. Entonces, muchos dicen, lo que pasa es que iba corriendo, se iba a caer y se agarró de la bandera y pues la arrancó y cayó. Siempre es devalorando. No se dan cuenta de que ellos mismos como mexicanos se devaloran. No se dan cuenta del espíritu que guió a estas personas, que a lo mejor por las condiciones políticas que vivimos en este siglo, ya no hay esa gente, que yo lo dudo, yo siento que sí lo hay. Yo creo que hay mexicanos héroes y no porque haya batallas, sino hay muchos mexicanos que son héroes todos los días. Y no podemos negar que ahorita los héroes son de bata blanca. Y en los últimos 2 años nuestros héroes en México han sido de bata blanca. ¿Sí? Y tenemos muchos héroes en México. Como lo han dicho muchos, México es un país de héroes. Pero hablamos de los niños héroes e inmediatamente, no es cierto, que no sé qué, y empiezan a burlarse y a mofarse. No, sí fue cierto. Que a lo mejor no se arrojó Juan Escutia con la bandera, eso no quiere decir que hubo soldados mexicanos que dieron su vida por su bandera y que se envolvieron en la bandera. ¿Sí? El chiste es que pelean hasta lo último, ¿sí? Mueren 6 de ellos, pero abajo de los 400 soldados del batallón de San Blas que pelearon en las faldas del cerro, solo sobreviven 20. Todos los demás mueren, defendiendo el castillo. Y el primero de ellos, el que estaba más adelante, justamente el coronel Felipe Santiago Xicotenca, tlaxcalteca, ¿sí? Y que cuando encuentran su cuerpo, lo encuentran con alrededor de 15 balazos, y ni uno por la espalda. Todos los balazos de frente. Y muere con la bandera de su escuadrón izándola. No tuvo un solo balazo por la espalda. Nunca le dio la espalda al enemigo. Muere con más de 15 balazos de frente. ¿Eso no es heroísmo, amigos? Ahora vemos en el hemiciclo a los niños héroes, ahí a la entrada a Chapultepec. Vemos 7 monumentos, uno por cada uno de los niños héroes, y el central por Felipe Santiago Xicotenca. Por el valor, el arrojo. ¿Sí? Héroes fueron muchos de ellos. Nicolás Bravo queda ahí prisionero cuando ya había sido presidente. Es el que le toca defender junto al coronel Monterde. Le toca defender el castillo de Chapultepec. Los norteamericanos logran llegar al castillo y se preparan para
para intentar entrar a la Ciudad de México. Esto fue el 13 de septiembre. Santana, ¿sí?, se repliega para defender las dos garitas, las dos que quedaban, Belén y San Cosme, y ahí se dan los combates, entre el 13 y el 14, ¿sí? Y resulta que hay autores que afirman que al mismo Santana lo vieron trepado en azoteas disparando. Todo lo que ahora es la calzada México-Tacuba, por ahí entraron los norteamericanos. Tan es así que a la altura del circuito interior, ahí está el Panteón norteamericano. Ahí está el Panteón norteamericano. Los soldados que murieron y que no se llevaron sus restos, ahí están en el Panteón norteamericano. Y que hace poco nos invitaron, supieron que habíamos dicho esto en Urus Radio, y nos invitaron del Panteón norteamericano a visitarlo. Tiene poquito, no hemos contestado todavía la invitación, si nos gustaría, es un lugar histórico, no para hacerle homenaje a los soldados norteamericanos, también somos respetuosos, no vamos a ir a burlarnos, pero es estar en un sitio histórico, ¿sí? Pero no les vamos a ir a hacer un homenaje. Nosotros no somos como X presidente, que sí fue a Arlington a llevarles flores a los soldados que nos invadieron. Presidente mexicano. Esos son traidores. Esos sí son traidores. Una cosa es respetar y otra cosa es hacerles un homenaje a los que vinieron a pisotear a tu patria. Y ustedes saben a qué presidente me refiero. Sí. Y bueno, comienza la batalla de San Cosme y la batalla de Belén. Cruentas ambas batallas. Queda poco del ejército mexicano, ¿sí? Y es aquí donde entra, creo yo, debiera entrar la segunda H de la Ciudad de México. Las calles estaban empedradas, ahorita hay asfalto, pero en ese tiempo las calles estaban empedradas. Ya ven que qué bonitas se ven, ¿no? Las calles empedradas todavía en muchos pueblos de nuestra querida provincia. Hay calles empedradas, a mí me encanta ver calles empedradas. Sí. Bueno, pues ¿qué hicieron, por ejemplo, en la calzada México-Tacuba? ¿Sí? A la altura de la Alameda Central, a la altura de la Alameda. La gente, amigos, porque Santana, después de que caen las garitas, Santana se repliega hacia el norte, hacia la Villa de Guadalupe, para reagrupar al ejército, ¿sí? Pues lo que hace la gente, el pueblo, amigos, es arrancar el empedrado de las calles y empiezan a subir las piedras a las azoteas de las casas llenas de las piedras por las que caminaban, porque no había otra cosa con qué defenderse, más que con piedras. Y es entonces, sí, que los norteamericanos entran el 14 de septiembre y el 15 entran a la Ciudad de México en medio de una lluvia de pedradas. Y aparte me acuerdo mucho de aquella película, de aquella escena de María Félix, donde va con un soldado en plena revolución y dice, ¿qué esperas para disparar? Y dice, pues es que no tengo parque, pues échales mentadas, que también esas les duelen, ¿sí? Y se para el soldado a mentárselas y le dan un balazo. Pues muchos mexicanos a mentadas se defendieron, porque ya no había ni con qué defenderse. Amigos, se vieron muchas cosas en ese momento. El pueblo ya desorganizado, el pueblo de la Ciudad de México, se veía que venían los invasores. Se defendieron, les digo, con palos. Platican las crónicas que salían de pronto enfrente, iba el ejército, y salían enfrente de ellos a unos metros y les bailaban y les hacían burla para que los corretearan. Y se daban la vuelta y a la vuelta había un montón de mexicanos y se daba la vuelta el americano y a palazos como fuera los mataban. Amigos, ¿de cuántas batallas hemos hablado? Bueno, pues si dividimos las batallas, la batalla que más muertes le costó a los norteamericanos fue la batalla de la Ciudad de México, sin armas. Y cuando los americanos acamparon en la Alameda, no se podían mover de su campamento.
porque los llamados léperos, que así se les decía, que era la gente común, vulgar, corriente supuestamente de la Ciudad de México, apenas veían un norteamericano que se salía poquito de sus tiendas de campaña y lo acuchillaban o lo ahorcaban y tenían prohibido salir de su área, ¿sí? Porque la gente donde veía norteamericanos los mataba. Así se defendió la Ciudad de México. Por eso, ante tanta muerte de soldados norteamericanos que luego salían a emborracharse, y el pueblo, les digo, se les iba encima, el clero mexicano autoriza que el ejército norteamericano se mueva a la Basílica de Guadalupe porque ahí nadie les va a hacer nada. Qué curioso, ¿no? Y eran protestantes. Y ellos son los que lo protegen. Protegen a los enemigos. Amigos, qué curioso que las tiendas de los comerciantes ricos en la Ciudad de México, cuando entran los soldados norteamericanos a la ciudad, sacan banderas norteamericanas y las ponen en las puertas de sus casas. Amigos, vayan ustedes al centro histórico de la Ciudad de México y van a ver todavía muchos anuncios en inglés, muchos anuncios. Antes, ¿para qué ponían anuncios en inglés? Entonces era en español. ¿Saben cuándo se empezaron a poner anuncios en inglés en el centro de la ciudad? Cuando la intervención norteamericana. Porque se quedaron varios meses ahí. Ponían los anuncios y se quedaron como sinónimo de ser muy de la alta, de ser de otra cuna. Por favor, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes nos invadieron? ¿Quiénes eran los soldados? Eran puros aventureros. Eran puros aventureros. ¿Sí? Gente que se emborrachaba, gente que se metía a las iglesias. La iglesia se quejaba de que se metían a dormir a los confesionarios. Esa era la gente, esa fue la gente que fue a dominarnos, ¿no? A ganarnos. Mas, sin embargo, la iglesia nos entregó. Y esto no es la primera vez que lo digo en Urus Radio. La iglesia nos entregó. O si no nos entregó, por lo menos ayudó mucho. Y los defendió. ¿Todo por qué? Pues por ganar canonjías, porque se respetara que la iglesia fuera la única en México. Por eso, años después, vendría una guerra cuando se dio la libertad de cultos en México. Una guerra de 3 años. Es triste hablar de todo esto y teníamos que encontrar un culpable. Pero si se fijan, ya hemos hablado de mucha gente, de muchos errores entre los generales, traiciones, etcétera. Pero siempre le achacamos todo a Antonio López de Santana. Como que yo expío mis culpas, ¿sí? Y encuentro un pretexto y digo, echen la culpa a Santana y así no me echan la culpa a mí. Y todo Santana. Con Santana lo que hace en ese momento es reorganizar al ejército, salir hacia el norte de la ciudad, ¿sí? Después sabe que la Ciudad de México se está levantando y decide regresar a la ciudad a apoyar al pueblo. Cuando está regresando a la ciudad dicen, ¿sabes qué? Se acabó el levantamiento y se vuelve a ir rumbo a Naucalpan y después sale rumbo a Tlaxcala y luego sale rumbo a Puebla. Porque ahí en Puebla había ejército norteamericano y decide atacarlos para evitar que los estén abasteciendo. Y se da la batalla de Huamantla el 9 de octubre del 47, donde derrota a varios destacamentos, no al ejército, pero a varios destacamentos norteamericanos. Pero después él es derrotado. La guerra siguió, Santana siguió. Y después de ahí se va a Oaxaca, Santana. Y ahí en Oaxaca dice, hay que levantar una guerrilla, vamos a seguirnos defendiendo. Y no le hicieron caso. Y no solamente él lo decía, Melchor Ocampo y varios de los liberales decían, vamos a seguirnos defendiendo, la guerra todavía no termina. ¿Sí? Tomaron la Ciudad de México, ¿y qué? Está todo el resto del país. Y no le hicieron caso. Cuando la intervención francesa, sí. Y ahí de pronto Juárez agarra y dice, vámonos, nos defendemos. Y fue a dar hasta acá, hasta Chihuahua, hasta acá llegó Juárez. Y luego de aquí hasta Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez. Pero Juárez dijo, no nos rendimos y no nos rendimos. Y como lo hemos dicho, los franceses eran dueños únicamente del piso que pisaban, porque fuera de eso no eran dueños de nada del territorio nacional. Los norteamericanos hubiera sido lo mismo.
Pero no salió la guerrilla, no dejaron que hubiera guerrilla. ¿Por qué? Porque los conservadores, los moderados, etcétera, dijeron, se acabó, perdimos. Y Santana se le quita el mando del ejército mexicano, ¿sí? Se le declara traidor a Santana. Y Santana dice, no soy un traidor. He dado mis bienes, he dado todo por defender a México. Y cuando yo le pedí apoyo no me lo dieron. Y los ejércitos que se formaron fueron para pelearnos entre nosotros mismos. No soy un traidor. Y mejor se va de México. Y no con esto estoy diciendo, ahora vamos a ponernos tristes porque Santana se va de México. No se trata de poner la música de violines aquí, sino de saber cómo entre nosotros mismos no tuvimos la unidad y cómo nos peleamos entre mexicanos. Ahora entendemos, amigos, que pocos años después, cuando regresa Santana y hace un concurso para hacer un himno nacional, ahora entendemos la letra del himno nacional. Ahora entendemos el mexicanos al grito de guerra. Ese himno es un himno que acusan de ser un himno bélico. Es cierto, sí, pero ¿en qué momento fue escrito? Ahora entendemos lo que significan las escoltas de las escuelas. ¿Por qué todas las escoltas militares en el mundo tienen 2 o 3 o máximo 4 soldados? ¿Por qué las escoltas de México tienen 6 soldados? Porque representan a los 6 niños héroes. Y el abanderado representa, ¿sí?, aquel cadete que se arroja con la bandera para dar su vida. Eso significa la escolta en México, desde la época de Porfirio Díaz. Recordar la gesta histórica. Pero hay gente que dice, no es cierto, se tropezó y no encontró de qué agarrarse más que de ese trapo, ¿no? Denigrándonos siempre como mexicanos. Lástima que esa desunión de la que se habló en la época de Santana y que nos hundió, esos traidores que nos entregaron, pues todavía por ahí andan algunos. Y no podemos hablar bien de México, porque son los primeros que se avergüenzan de ser mexicanos. Aquí lo dejaríamos, licenciada. Para la próxima semana hablaremos ya de lo que fue Santana durante la intervención y de cómo Santana sale hacia Colombia, hacia Turbaco, Colombia, y continuamos con la vida de Santana. Muchas gracias, profesor. De verdad que nos deja impresionados con tantas cosas, con tanta traición. Y de hecho, en el tour que nos hizo favor de llevarnos el profesor Luis Lamas, que le agradecemos mucho, ahí en el monumento de Miguel Hidalgo, ay, se me está cerrando la garganta, de Miguel Hidalgo, hay una frase, profesor, que dice, si nosotros no lucháramos contra nosotros, la guerra estaría concluida. Entonces sí es muy fuerte y pues qué lástima. Y pues bueno, antes de terminar, profesor, vamos a recordar que el día de hoy, el programa de Urus Radio, con el programa de hoy, profesor, cumple 400 programas transmitidos. Entonces, es bastante y pues felicidades. Felicidades, licenciada. Profesor. Felicidades. También nos hace mención César Charles, que dice, un día como hoy nace Antonio López de Santa Anna, precisamente hoy, 21 de febrero, pero de 1794. Lo olvidamos, pero qué bueno que nos lo recuerdan. Bueno, para eso está en la familia Urus, que nos recuerdan varias cosas. Pues muchas gracias. Agradecemos también a los directivos de la Normal, también a todos los alumnos que están aquí, que aguantaron la hora, muy bien. Y pues nos despedimos. Muchas gracias. Les pedimos a todos, por favor, el nombre de la escuela a las 3. 1, 2, 3. ¿Sí se escuchó? Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Es un programa histórico, profesor, un programa histórico, lo vamos a recordar siempre, igual, ojalá ustedes lo recuerden siempre. Y pues bueno, nos vamos, que estén muy bien y con la emoción de que estamos aquí en Chihuahua, nos saludamos a nuestros amigos del chat, profesor. ¡Qué bárbara! Pues bueno,
Los saludamos a todos ustedes, amigos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, lunes con lunes. Y pues los dejamos. Que estén muy bien. Cuídense y recuerden que todos los lunes nos pueden escuchar en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, ya en el famoso recalentado en Spotify. Ok, que estén muy bien. Cuídense, un abrazo para todos y nos despedimos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.